Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Administración de empresas. Derecho de la seguridad social. Actividad 7. Los seguros y obligaciones para las empresas. Facilitadora, doctora Mercedes Rosales Morales. Alumna Erika Vega Morales. Derecho de la seguridad social. Se busca la reivindicación de los derechos humanos de clases vulnerables, como son los trabajadores, para su protección más amplia. Es la protección al ser humano cubriendo todas las contingencias relacionadas con las actividades. El Estado está obligado a cubrir en su totalidad a toda la población en salvaguardar su integridad. Es un derecho humano irrenunciable, inalienable, inextinguible. Es un derecho social exigible de las características favorables y susceptibles. Se emplean con prestaciones tanto en dinero como en especie para proteger en caso de una necesidad o en salud. Un servicio público originalmente a cargo del Estado. El derecho de la seguridad social se ubica en el área del derecho con virtud de proteger al ser humano a la vulnerabilidad ante un riesgo. La prevención social y la seguridad social, que son distintas maneras de atender las necesidades de las personas. El seguro social es la protección a un grupo de personas de las cuales se cubre la seguridad de su familia, haciendo referencia a las actividades en materia de aseguramiento laboral. Se entiende por un organismo administrativo en un sistema de cobro generando derechos a la salud. Tiene por la finalidad de garantizar el derecho a la salud y la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia al servicio social, la necesidad para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de pensiones en su caso de previo cumplimiento de los requisitos legales. Antecedentes históricos en México. Los indígenas se preocupaban por la aplicación de farmacología dentro de las plantas, por surgió la herbolaria, que anunciaba la seguridad social desde la época de Moctezuma II, en el pueblo azteca, en los que se protegía principalmente a los guerreros que recibían o percibían atención médica. La intervención de los españoles en México significó el traslado de sistemas políticos y culturales y sociales que sustituyen a los esquemas de convivencia indígena en el virreinato de 129 hospitales, muy bien definidos, dentro de los cuales se encuentra la construcción en la ciudad de Puebla, hoy conocido como el Museo del Virreinato. Núcleo de la Seguridad Social Mexicana. Riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro de centanía y edad avanzada y vejez, guardería y entre otras prestaciones sociales.
Creación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Fue en 1943 por órdenes del presidente Manuel Ávila Camacho cuando se promulgó la Ley del Seguro Social. Con esta ley se creó el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, que se convierte posteriormente en una institución más importante en materia de salud y de seguridad social. Estos seguros eran financiados mediante contribuciones del trabajador y el empleador, y el Estado creando figuras como el Sistema de Ahorro para el Retiro, el SAR, y Administrador de Fondo para el Retiro, el AFORE, con el fin de administrar las cuentas individuales de los trabajadores, constituidas por las aportaciones del retiro, cesantía de la edad avanzada, vejez, aportaciones del gobierno federal, llamada cuota social. Obligaciones de la empresa en materia de seguridad social. Registrarse e inscribir a sus trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social, llevar registros totales de las nóminas y listas de rayas en las que asisten invariablemente el número de días trabajados, proporcionar al instituto de los elementos necesarios para precisar la existencia y la naturaleza de las obligaciones a su cargo. Las demás obligaciones que se imponen a la ley del reglamento, como el reglamento de la ley del Seguro Social, en maternidad, afiliación, clasificación de empresas y reducción de fiscalización. Ley del ISSSTE. Brindar seguridad al servicio social de los trabajadores del Estado. El trabajador o el pensionado, con relación a la seguridad, ha vivido como si fuera un cónyuge durante los 5 años anteriores o con quien tuviese uno más o de dos hijos, siempre y cuando ambos pertenezcan libres de matrimonio. Si el trabajador o el pensionado tiene varios concubinas o concubinarios, según sea el caso, ninguno de estos dos últimos está sujeto y tendrá derecho a los seguros y prestaciones del seguro previstos a la ley. Los hijos de los trabajadores menores a los 18 años y los hijos trabajadores o pensionados mayores de 18 años si sufren alguna enfermedad mental. Ley del ISFAM. Es proporcionar prestaciones de carácter social, económico y de salud a los militares en activo, en situación de retiro o a sus derechohabientes pensionistas y beneficiarios. Esta ley solo aplica a las familias de militares. El derecho militar o castrense en un microsistema de derecho contenido a un marco de sistema de derecho legislativo por la Constitución, completada por paralelo con su propia normatividad administrativa laboral, así como en el caso de la seguridad social. Ley del Infonavit. Al cumplir con los derechos humanos a la vivienda digna para los trabajadores, reuniendo en su Fondo Nacional de las aportaciones patronales del 5% del salario de cada uno de los trabajadores, así como darles la oportunidad de obtener un crédito de vivienda o el derecho de sus ahorros que sean devueltos. Estas aportaciones se les realiza cada 2 meses. En este organismo es un servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se denomina el Instituto de Fondo Nacional para la Vivienda para los Trabajadores, con domicilio en la Ciudad de México, que tiene las siguientes funciones: dar o brindar una casa o vivienda para los trabajadores. Obligaciones del empleador. Las obligaciones de los patrones se encuentran la integración correcta y completa del expediente del trabajador, para tener una posibilidad de acreditar las condiciones de trabajo ante una eventualidad
y demanda. Dar a conocer el lugar donde se van a prestar sus servicios, descripción de las actividades laborales durante la jornada, salario, fechas de pago, capacitación y actividades y vacaciones, tipo de contrato, tiempo determinado, indeterminado o en actividades especiales o por temporada. La jornada de trabajo. El artículo 58 a la 68 de la Ley Federal del Trabajo, así como el artículo 994, fracción 1 dentro de las obligaciones patronales de la jornada de trabajo, establece respetar las máximos semanales, descanso al menos 30 minutos para comer o descansar, las jornadas extraordinarias no rebasar de las 3 horas diarias sin será más de 3 veces a la semana. Solo se podrán programar las autorizaciones de jornada extraordinarias cuando sea indispensable, cubrir el doble de las primeras 9 horas de la jornada extraordinaria semanales. Salud y seguridad social. Los aspectos de la salud y seguridad se prevén dentro de los artículos 509 y 994, fracción 5 de la Ley Federal del Trabajo, estableciendo una comisión extra que indague las causas de los accidentes y enfermedades, que la comisión verifique las acciones previstas y correctivas, mantener informada al ISTEP sobre los riesgos de trabajo, ejecutar las obligaciones estipulados en las NOM aplicadas. Participación de utilidades. Dentro de los artículos 117 al 131, así como el artículo 994, fracción 2 de la Ley Federal del Trabajo, se establecen las obligaciones de los patrones en cuanto a la cuota de participación de las utilidades, el PTU. Los patrones se deben retribuir el 10% de las utilidades dentro del periodo de 60 días siguientes a la fecha en la que se presenta la declaración anual del ISR. Los patrones deben crear una comisión extra que se encargue de la elaboración de las individualizaciones del reparto. Publicar el proyecto de reparto de utilidades dentro de las instalaciones del trabajo. Obligaciones patronales. Si en un empleador no cumple con estas obligaciones patronales previstas en el artículo de la Ley Federal de Trabajo, puede ser sujeto a sanciones y multas. Las cuotas de las multas dependerán de la naturaleza del incumplimiento y se trata de una primera infracción a una residencia. Los empresarios deben familiarizarse con las obligaciones que les impone la Ley Federal del Trabajo para evitar las sanciones posibles.